Hola a todos, les doy la bienvenida a este nuevo día domingo. Le damos gracias al Señor por permitirnos reunirnos, por permitirnos reflexionar en su palabra. Así que espero que este tiempo sea de provecho. Les invito a que oremos en primer lugar. Necesitamos la dirección del Señor, así que acompáñenme a orar. Amado Señor, en esta hora nos acercamos delante de ti. Te damos gracias, Señor, gracias por todo lo bueno que eres con nosotros, por todo lo que nos concedes en Cristo Jesús. Señor, queremos en este tiempo conocerte más, conocer más tu palabra. Te pedimos que por medio de tu Espíritu nos des entendimiento de la verdad, que tú obres en nosotros, Señor, que nos edifique, que tu palabra nos transforme, Señor, y nos des la voluntad para obedecerte. Te damos gracias, Señor, te pido que nos bendigas y nos acompañes en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy quiero compartirles el Salmo 32, lo que he podido aprender y reflexionar a partir de este salmo. Sabemos que este salmo lo escribió David, ¿verdad? Luego de haber recibido el perdón del Señor. Él había cometido un pecado y se arrepintió, y en este salmo nos describe la dicha del perdón que recibió de Dios. Quisiera enfatizar en que lo que yo pude aprender de este salmo, tiene que ver con la necesidad que tenemos de recibir el perdón de Dios, necesidad del perdón, y que es algo que el Señor me ha llevado a meditar y ha sido muy edificante para mí, así que espero que también lo sea para ustedes. Vamos a comenzar entonces. Voy a leer algunos versículos del Salmo 32. Versículo 1 dice: Dichoso aquel a quien es perdonada su transgresión y cubierto su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no culpa de pecado y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Mi verdor se volvió en sequedad de verano. Entonces te declaré mi pecado y no encubrí mi culpa. Dije: confesaré mis rebeliones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo hombre piadoso mientras pueda hallarte, y aunque las muchas aguas se desborden, no llegarán a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de angustia, con cantos de liberación me rodearás. Luego versículo 10 dice: muchos dolores sufre el impío, pero el constante amor del Señor rodea al que confía en él. Alegraos en el Señor y gozaos, justos, cantad todos vosotros los rectos de corazón. Bueno, vamos a comenzar. La primera parte que quiero que podamos analizar un poquito es el versículo 2, donde dice: dichoso el hombre a quien el Señor no culpa de pecado y en cuyo espíritu no hay engaño. Sabemos que nosotros somos pecadores, ¿verdad? Y somos culpables de nuestros pecados. Pero acá dice: dichoso el hombre a quien el Señor no culpa de pecado y en cuyo espíritu no hay engaño. Vamos a ver de qué se trata esto. En primer lugar, ¿quién es aquel en cuyo espíritu no hay engaño? Aquel en cuyo espíritu no hay engaño es la persona que confiesa al Señor su maldad, que entiende su condición delante de Dios, ¿verdad? Que sabe que tiene la necesidad de reconocer ante Dios su maldad, la maldad de sus pecados. Es aquel que le confiesa al Señor su maldad y que recibe su perdón. Este hombre no vive engañado, o esta mujer, en su espíritu no hay engaño, sabe la verdad y la reconoce. En cambio, ¿quién es aquel que vive engañado? Bueno, es la persona que no reconoce su condición delante de Dios, que no reconoce su maldad, su pecado, y que quizás muchas veces esconde esa, yo lo digo así porque así lo siento, muchas veces la miseria que tenemos dentro, la esconde, no la reconoce, la oculta del Señor.
siendo que el Señor nos conoce, ¿verdad? Él sabe todo de nosotros. Entonces, en primer lugar, que podamos ser como este hombre que no tiene engaño en su espíritu, que reconozcamos en primer lugar nuestra condición delante de Dios. Luego dice, el Señor no culpa de pecado. Esto es muy bello, ¿verdad? Es muy hermoso. ¿Y quién es a quien el Señor no culpa de pecado? Si vamos al versículo 5, vemos que dice, entonces te declaré mi pecado y no encubrí mi culpa. Y dije, confesaré mis rebeliones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. El que declara sus pecados y que no encubre su culpa, cuando nosotros le confesamos al Señor nuestras rebeliones, Él nos perdona. Él perdona la maldad de nuestros pecados y nos limpia. Entonces es importante que siempre estemos conscientes de que cada día necesitamos el perdón de nuestro Dios. Muchas veces podemos no estar conscientes de nuestros pecados, pero de que pecamos, pecamos. Eso es una realidad. Entonces, a veces hacemos cosas que ofenden a Dios y no nos damos cuenta. No somos conscientes de ellas. Pero eso no quiere decir que no estemos pecando. Entonces, lo primero que debemos hacer es pedirle a Dios que nos dé conciencia de nuestros pecados. Porque Él, a través de su Espíritu Santo, nos va amonestando y nos va, llevando al arrepentimiento, dándonos una conciencia de que lo que estamos haciendo no le agrada, que es un pecado. Entonces, si nos damos cuenta que quizás no tenemos esa conciencia de pecado, pidámosle al Señor que nos ayude, porque la verdad es que no hay nadie que día a día no ofenda al Señor, no peque, porque lamentablemente es parte de nuestra condición caída. Eso en primer lugar. Después hay una parte que dice, todo hombre piadoso orará a ti, orará al Señor, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder ser perdonado y sea cubierto su pecado. Y me encanta porque después vemos que en el versículo 7 dice, el Señor lo rodeará con cantos de liberación. Quiero que veamos un poquito acá a qué se refiere quién es el hombre piadoso. También acá abajo el versículo 11 dice, alegraos los justos y cantad los rectos de corazón. Entonces, ¿quién es este hombre justo? ¿Quién es este hombre piadoso que describe la Biblia? El hombre justo es el que reconoce su maldad y su necesidad del perdón de Dios y que confía en que el perdón de Dios es totalmente suficiente para poder ser limpio y libre de la maldad, de su pecado. Entonces, el hombre justo es aquel que se refugia en la justicia de Cristo. ¿Por qué? Porque sabe que en Él no hay justicia. Eso me llevaba a entender el Señor, que en realidad el hombre justo es aquel que sabe que no es justo, que sabe que es pecador, ¿verdad? Pero que sabe que Jesucristo sí es justo y confía en la justicia de Cristo, se refugia en Él. Y bueno, aquí podemos ver que el versículo en Lamentaciones capítulo 3 está este conocido versículo que nos dice que las misericordias de Dios se renuevan cada día. Y esto es algo que es absolutamente necesario para nosotros, ¿verdad? Nosotros todos los días nos ensuciamos, por decirlo así, con nuestros pecados. Y todos los días el Señor renueva su misericordia para que podamos acercarnos a Él otra vez, a recibir su perdón. Quisiera contarles una experiencia personal que, cuando yo recién estaba comenzando a conocer al Señor, leer su palabra, entender un poco más del Evangelio, me acuerdo que
mi amor por el Señor, el gozo que sentía por lo que Él había hecho por mí, de salvarme, era tan grande que yo lo único que quería era poder hacer lo que Dios quería, obviamente obedecerlo, quería demostrarle que yo lo amaba, ¿verdad? Entonces me acuerdo que oraba y le decía al Señor, cuando fallaba, perdóname Señor por fallar en esto, no te voy a volver a fallar en esto, ya aprendí, perdóname, y sigo adelante. y, y luego cuando volví a fallar, era demasiado frustrante para mí reconocer que había fallado de nuevo, que en lo que yo había dicho que ya no iba a volver a fallar. Y que cuando me acercaba, o sea, cuando no me quería acercar al Señor, me daba vergüenza y me sentía muy frustrada y me afectaba mucho. Y esto también afectaba mi relación con Dios. Y esto me pasó bastantes veces hasta que un día estaba orando de nuevo, diciéndole lo mismo al Señor. Y el Señor me hizo entender en ese momento que esa no era la oración que Él quería de mi parte. Que Él no quería que yo le dijera que no le iba a volver a fallar, porque Él sabía que yo le iba a volver a fallar. Él me conoce, Él sabe mi condición, yo no tengo que esconderle que soy pecadora, Él lo sabe y por eso es que envió a su Hijo por salvarnos, por perdonar nuestros pecados, porque somos pecadores. Y ahí me di cuenta, mis expectativas en cuanto a mi relación con Dios estaban demasiado altas en cuanto a lo que yo podía lograr. Tenía muchas expectativas en mí. Señor, no te voy a fallar. Y en realidad mis expectativas deben estar en Dios. Deben estar en que Él ha prometido perdonarnos, en que Él decidió, aunque somos pecadores, adjudicarnos la justicia de su Hijo Jesucristo, para que nosotros seamos libres, para que nosotros podamos tener perdón. También tener esa confianza de que el perdón de Dios es suficiente para limpiarnos, para que se vaya la culpa. Entonces fue un tiempo en realidad muy hermoso, muy liberador, al darme cuenta que yo estaba cometiendo un error. No se trata de que yo no iba a decepcionar a Dios, sino de que Él ya me conoce, de que Él sabe y de que Él está obrando en mí y me está perfeccionando a su manera y en su tiempo. Eso es algo muy bonito porque, bueno, si bien somos pecadores y vamos a fallarle al Señor, también hay un crecimiento en nuestra vida. Cuando nosotros estamos buscando del Señor, estamos buscando obedecerle, va a haber un crecimiento y se va a notar y van a haber frutos, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a poder aprender y avanzar en ciertas áreas y mientras más vamos avanzando, también van saliendo nuevas cosas que están dentro de nosotros, digamos, de lo profundo de nuestros pecados van saliendo, pero ¿es por qué? Porque el Señor nos está perfeccionando. Entonces eso también es muy lindo, que nuestra confianza puede estar en su obra en nosotros y no tanto en nosotros y en lo que nosotros somos capaces, lo que hablábamos la reflexión anterior. Nosotros no tenemos que depender de nosotros mismos, sino del Señor. Entonces eso fue muy bonito darme cuenta y lo quería compartir, que nuestra expectativa y nuestra confianza esté en la persona de Cristo, no en nosotros. Nosotros no vamos a ser condenados por Dios. Quiero leer ahora Romanos 8, 33 al 34, que dice lo siguiente: ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. Aquí vemos cómo Dios nos refuerza esa seguridad que tenemos en Él.
la oración y la confesión de los pecados, al principio yo lo veía como algo tan, oh, tengo que ir de nuevo, como reconocer que es mi maldad, y al orgullo no le gusta eso. También eso, el orgullo muchas veces nos impide venir en humildad al Señor. Pero en todo este tiempo, en este camino con el Señor, la oración y la confesión de mis pecados se ha vuelto algo tan glorioso, tan hermoso, tan lleno de gozo, porque sabemos que vamos ante la persona, ante el único que ve todo lo que hay en nosotros, toda nuestra maldad, toda nuestra miseria, nuestros malos pensamientos, y nos acercamos delante de Él sabiendo que el único que es justo y que nos pudiera castigar, Él ha elegido restaurarnos. Él ha elegido perdonarnos, redimirnos, que Él por nuestros pecados envió a su Hijo, que murió en una cruz, que se entregó por nosotros. Y Él nos da la justicia de Cristo, nos viste con la justicia de Cristo. Entonces es ir con la confianza y el gozo de saber, Señor, sé lo que soy pecadora. Hoy fallé, perdóname, me arrepiento. Y le contamos lo que hicimos. No le escondemos nada a Él, porque estamos con la confianza, con nuestro Padre Celestial. Y sabemos que de Él no vamos a recibir rencor, orgullo, castigo, sino misericordia, amor, restauración. Es hermoso. Y también quería leerles 1 Juan 1, 9 al 10, que refuerza esto. Dice: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Pero si decimos que no hemos pecado, lo hacemos parecer mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así que el Señor realmente nos pueda ayudar, que realmente vayamos a Él y que no dejemos que el orgullo venga a ocupar un lugar en nuestra vida. Muchas veces es el orgullo el que no nos permite rendirnos delante del Señor y reconocer nuestra condición. Así como una enseñanza un poco más didáctica, yo lo entendía de esta forma. O sea, nosotros salimos de la presencia del Señor y por nuestra condición, por nuestros pecados, nos ensuciamos y necesitamos que Él nos limpie. Cada día podemos ir sucios a su presencia para que Él nos limpie. No necesitamos ir limpios porque no podemos limpiarnos por nuestra cuenta. Es algo que no podemos hacer. Y es importante que eso lo sepamos. Por eso que no haya vergüenza cuando vamos a la presencia de Dios, que vayamos tal como estamos. Porque así el Señor quiere obrar en nosotros. Y Él perfeccionarnos. Y Él restaurarnos. Y Él limpiarnos. Y que nos gocemos de lo que Él hace con nosotros. Es muy hermoso. Bueno, quisiera terminar leyendo 2 versículos del Salmo 32 que no leí delante, porque son promesas y son preciosos, y se encuentran el versículo 8 y 9. Dice: te haré entender, te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. No seáis sin entendimiento, como el caballo o el mulo, que hay que sujetar con rienda y freno para que no se acerquen a ti. Ay, muy bonito que el Señor nos ayude a no ser duros de entendimiento, que realmente entendamos su voluntad, que nos acerquemos, que nos dejemos perfeccionar por Él. Dejemos de intentar ser perfectos nosotros, renunciemos a eso. Vayamos delante del Señor tal como somos. Señor, obra en mí, perfeccióname, porque yo te necesito, porque solo tú me puedes limpiar de mi suciedad.
Ay, es muy bello esto. Bueno, que podamos cada día confesarle al Señor nuestras rebeliones. Meditar en lo que pudiésemos fallar y pedirle perdón. Y si no hay conciencia, pidámosle al Señor que nos amoneste, que nos dé conciencia de pecado. Porque es cómodo vivir engañado. Es cómodo vivir engañado, pero eso no nos va a hacer avanzar. De verdad, cuando esa barrera se cae, cuando realmente entendemos esto y empezamos a venir al Señor confiadamente, cambia la vida. Y se los digo personal, porque yo lo viví. Personalmente les puedo decir que el orgullo nos separa de Dios. Pero cuando hay humildad en el corazón, el Señor hace una obra hermosa en nosotros. Y hay mucho gozo. Y así es como Él quiere que vivamos, plenos en Él, con vida abundante, gozosos en Él. Eso es posible, totalmente posible, cuando hacemos las cosas como Él nos dice, cuando le obedecemos. Y que tengamos esa seguridad. Cristo murió por ti. Cristo murió por ti. Para que tú seas siempre perdonado, para que tú tengas acceso a Dios Padre. Cristo entregó su vida para que tú no seas encontrado culpable, que tú no seas condenado. Es hermoso tener esa seguridad y entonces qué orgullo. Acerquémonos al Señor confiadamente y no le escondamos nada, porque eso es lo que Él quiere una relación sincera con Él. Quiero que terminemos orando al Señor por esto. Señor, Padre, gracias porque en Cristo lo tenemos todo, Señor. Ayúdanos a entender nuestra condición. Señor, somos tan necesitados de ti. ¿Qué sería de nosotros, Señor, si tú no te hubieras compadecido? ¿Qué sería de nosotros si tú no hubieras mandado a Cristo para redimirnos, Señor? Porque somos incapaces de estar limpios, somos incapaces de hacer justicia sin ti. Señor, danos entendimiento de lo que hay en nosotros y de cuánto amor tuviste por nosotros, cuánto amor aún tienes por nosotros, que dispusiste todo para que pudiéramos acercarnos a tu presencia y contar con tu perdón. Señor, tú no eres como nosotros. Tú eres santo. Tú estás en lo alto, en la santidad, en la altura. Tú no eres rencoroso, Señor, ni orgulloso. Señor, tú no eres como nosotros. Que podamos ir con la seguridad de que tu palabra y tus promesas son verdad, de que tú nos vas a perdonar, de que tú estás dispuesto a limpiarnos las veces que sea necesario, de que nos vas a perfeccionar, pero con tu poder, Señor. Con tu poder, cada día vas a cambiarnos, hasta que llegue el día en que Cristo venga y nosotros podamos ser redimidos y tengamos ese cuerpo glorioso, Señor, y ya no haya más tristeza, ni más pecado, ni más lucha. Señor, en ti está nuestra esperanza. Sabemos que tu promesa se cumplirá y por eso no queremos esconder nada delante de ti, que no haya estorbo en nuestras oraciones, Señor, sino honestidad, humildad, de saber que solo tú eres justo y que tenemos la justicia de Cristo a nuestro favor, que nadie puede contra nosotros, Señor, porque tenemos al Dios Todopoderoso de nuestro lado, que el juez también es nuestro abogado y que intercede por nosotros, Señor. Gracias, Señor, gracias, porque tú nos redimiste. Te alabamos, Señor, como tu iglesia, te adoramos, te amamos y te damos gracias por todo. Dejamos todo en el nombre de Jesús. Amén.
Bueno, esta fue la reflexión de hoy. Qué alegría poder estudiar la palabra y ver cuán hermoso es el perdón de nuestro Dios, que tenemos acceso a diario a su perdón. Cuán bellas son las promesas de Dios, el amor que tienen por nosotros. Es precioso, así que les invito a que cada día busquemos de Él, que cada día busquemos de su palabra, porque es la única forma que podamos crecer en entendimiento, en sabiduría, y que demos los frutos del Espíritu Santo. Así que muchas gracias por esta instancia, que el Señor los bendiga mucho y que podamos seguir conociéndolo y seguir creciendo juntos, porque vamos a aprender y a crecer hasta el día que nos vayamos. Así que gloria al Señor, porque nos da todo para que podamos seguir creciendo en Él. Dios les bendiga, que tengan una muy buena semana y nos vemos si Dios quiere. Chao, chao.